Muy buenos días a todos. Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestra escuela. Recuerden que el tema es la familia. Y en estas primeras lecciones hemos venido colocando algunos fundamentos. Los pastores han venido colocando algunos fundamentos sobre lo que es la familia, sobre lo que es el matrimonio en sí. Y como se nos ha venido enseñando, no hay otro fundamento que el que ya está puesto, ¿cierto que es? Cristo, muy bien. Así que obviamente vamos a colocar un fundamento más en esta mañana, desde Cristo y desde la Escritura. Y voy a pedir a algunos de ustedes, por favor, que estén atentos. Voy a repartir algunas lecturas, son muy pocas, la verdad. Hermana Elizabeth, por favor, Efesios 6:4. Efesios 6:4. Hermano Leo, por favor. Levítico 19:1 al 3. Si es tan amable que lo tenga por ahí. Anita, ¿vas a estar toda la reunión? Sí. Proverbios 1:8, por favor. Mi hermano Wilmer, si es tan amable. Marcos 7, del 9 al 12. Mi hermano Sebastián, Deuteronomio 5:6. Bueno, pensé que eran pocas, pero son varias. Hermana Joana, por favor, 1 de Timoteo 5:3 y 4. Amén, ¿las tienen? Muy bien. Como siempre, yo les comparto la bibliografía que he utilizado para este estudio. He utilizado los libros Los 10 Mandamientos de Thomas Watson, el comentario bíblico Bacon de Elwood Sanner, la concordancia Strong de James Strong, el diccionario expositivo de las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de Vine, Fundamentos de la Fe Cristiana del Dr. James Montgomery Boyce y el comentario del contexto cultural de la Biblia, escrito por Matthews y Chavalas. Bien, he hablado aproximadamente 4 minutos y aún no he dado el tema de esta mañana. Vamos a hablar hoy sobre el quinto mandamiento. Ese va a ser nuestro tema de hoy, el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Muy bien, honrar a padre y madre. Permítanme, voy a comenzar una introducción con estas palabras. Préstenme atención. Hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. Hay gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Hay gente de ojos altivos cuyos párpados se alzan en arrogancia. Hay gente cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Hay 3 cosas que no se saciarán y una cuarta que no dirá basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que jamás se sacia de agua y el fuego que nunca dice basta. Al ojo que se burla del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Estas palabras de un hombre llamado Agur, enmarcadas dentro del capítulo 30 del libro de Proverbios, muestran en estos cortos versículos una serie de graves denuncias a 4 tipos de personas diferentes. Personas que para el escritor no solamente son malvadas, sino que dan el sentido de depravación. Están aquellos que rechazan los derechos de la familia, los que se consideran justos en su propia opinión, aquellos que con desdén totalmente se muestran altivos y arrogantes, y por último, los que son crueles con sus palabras y sus hechos. Pero es característico notar que dentro de lo que Agur está escribiendo, muestra que la arrogancia y el desdén que estas personas que se consideran justas en su propia opinión y que son crueles de palabra y hecho están mostrando, tienen un indicativo particular. Y es que el pasaje nos deja ver que son hijos arrogantes que no tienen para nada en cuenta la autoridad de sus padres y que por el contrario los maldicen y se burlan de ellos. Esto, mis hermanos,
Evidentemente va en contra de lo que el quinto mandamiento de la ley de Dios nos enseña. Vamos un momento todos a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, verso 12. Vamos a leerlo todos. Dice la escritura: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en esta mañana, como les decía, vamos a hablar sobre el quinto mandamiento y establecer algunas bases sobre esto. Y este sencillo bosquejo vamos a verlo en 3 puntos. Vamos a ver la profundidad del mandamiento, vamos a ver como segundo punto cómo obedecer este mandamiento y por último por qué obedecer este mandamiento. Amén. Entonces lo primero que vamos a ver es la profundidad del mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? ¿Quién me dice qué es un mandamiento? Una ordenanza, una orden, ¿qué más? Un mandato, un decreto, una ordenanza, muy bien. Es un mandamiento que requiere entonces algo que busca ser obedecido. Esto es un mandamiento, es algo que requiere obediencia total. Y cuando vamos al quinto mandamiento de la ley de Dios, notamos que va dirigido ¿a quiénes? A los hijos, ¿sí? Es un mandamiento específicamente dirigido a los hijos. ¿Alguien de aquí no es hijo? Es difícil, ¿no? Todos somos hijos. De alguna otra forma todos somos hijos, todos tenemos padres, siempre es así. Así que hagamos este pequeño ejercicio. Si el mandamiento va dirigido a los hijos y todos somos hijos, la conclusión lógica es que este mandamiento es para todos. Es un mandamiento universal. Amén. Usted no puede escaparse de cumplir este mandamiento. Y este mandamiento, cuando vamos allí al texto, nos evidencia una orden. ¿Cuál es la orden del mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Pero luego de dar esa orden, da una razón. ¿Cuál es la razón? Para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces vemos una orden y una razón para cumplir ese mandamiento. Cuando interpretamos ese mandamiento desde la Escritura, cuando nosotros miramos algunas interpretaciones que algunas personas dan, algunos ven a los padres como gobernantes, otros ven a los padres como ancianos dentro de una comunidad. Esos pudieran ser nuestros padres espirituales en medio de nosotros, ¿cierto? Decimos que tenemos padres espirituales, aquellos que nos han enseñado el evangelio, que nos vienen guiando, que nos disipulan. Otros pueden ver a los padres como sus jefes dentro de los roles laborales, tal vez no sea el caso entre nosotros. Pero este tipo de interpretaciones se dan para responsabilizar a aquellos que están bajo las órdenes de alguien superior. Sin embargo, como lo que nosotros estamos hablando aquí es el tema de la familia, y como de lo que estamos hablando es de establecer estos fundamentos, obviamente, sobre la familia, nosotros vamos a tomar el quinto mandamiento única y exclusivamente como los padres naturales. Amén. Así que por favor, les pido que no desvíen su mente a pensar que estamos hablando de padres espirituales o de los ancianos dentro de una comunidad o aquellos que le han guiado en el camino de la fe o en el camino de la vida, sino vamos a hablar única y exclusivamente de papá y mamá. Amén. Siempre que uno llega a un mandamiento, no sé si ese sea su caso, pero a mí me pasa, la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué? No sé si recuerdan esa ilustración que hablábamos una vez, de que si nos colocaran a nosotros y nos reunieran, nos dijeran, bueno, ustedes, Comunidad Cristiana Redención, van a ser los encargados de redactar una nueva constitución, pero solo van a tener 10 puntos dentro de esa nueva constitución como artículos generales. Seguramente todos pensaríamos en el derecho a la propiedad privada, ¿cierto? En la libertad de expresión,
en la libertad personal. Pero notamos que cuando el Señor quiso establecer una constitución dentro de su pueblo, Él pensó en cosas un poco diferentes antes de llegar a la propiedad privada, o el derecho a la vida, o el derecho a la libertad personal. Y colocó dentro de su decálogo especial la honra al padre y a la madre. ¿Por qué creen que sucede eso? ¿Por qué creen que el Señor establece en la primera relación que alguien tiene con otro ser humano, establecer la honra al padre y a la madre? Pensemos en eso por un momento. ¿Quién puede darme alguna idea del por qué? Señora. Bueno, sí, la primera institución como el matrimonio y porque Dios se presenta como padre. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Por qué la primera relación interpersonal dentro de los mandamientos es honrar a padre y madre? ¿Por qué no decir primero, vas a cuidar la vida de esa persona, no lo vas a matar? Yo pondría eso primero, ¿cierto? Pero al Señor le pareció bien colocar este primer aspecto de la relación interpersonal, básicamente por algo. Porque nosotros, la primera relación interpersonal que tenemos en nuestra vida es con nuestros padres. ¿Qué es lo primero que le enseña el padre al hijo? No hagas eso. No, no es. Sí, la primera palabra que el niño aprende es no. A comer, Papá, ¿no? a decir papá y mamá. El papá quiere que diga papá, la mamá dice que quiere que el niño diga o la niña diga mamá. Bien, nos enseñan, por ahí lo dijeron, a comer, ¿a qué más? A caminar, a cuidarnos de nosotros mismos, a cuidar nuestro entorno, ¿sí? A crecer, a obedecer, muy bien. Eso es lo que nos enseñan nuestros padres todos los días. Pero hay dos aspectos también bien importantes que están enmarcados dentro del mandamiento que nos enseñan nuestros padres. Y es, número uno, la autoridad. ¿Sí? Si el niño le pega a la mamá, ¿qué debería hacer la mamá con ese niño? ¿Cierto? Pero no solamente le enseña la autoridad, sino también le enseña lo que está enmarcado también dentro del mandamiento. La forma religiosa de cómo dirigirse en su vida. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? ¿Para qué dice el texto? ¿Para qué? Muy bien. Ese es el punto. No solamente le enseña quién tiene la autoridad, no solamente le enseña una diferencia entre quién manda y quién obedece, sino le enseña también un aspecto religioso. ¿Por qué? Porque para Dios el hogar es visto como un vínculo necesario e importante para la instrucción del pacto. Esta es la profundidad que tiene el mandamiento. No se trata solamente de obedece, serás feliz y vivirás muchos años. Eso no es lo que dice el texto. No es que, ay, yo obedezco a mis papitos para vivir para siempre. No, no es lo que está diciendo el texto. Lo que está afirmando el texto es que si los padres son desobedecidos, que si la autoridad paternal es repudiada, entonces el pacto de Dios con los hombres queda en total ignorancia. Porque los padres son los encargados de enseñar estas verdades a sus hijos. De ahí lo necesario de la honra. No le dice ámalo, respétalo, sino hónralo. Y esa palabra, que la vamos a ver ahorita más adelante, tiene una connotación muy especial dentro de la Escritura. No solamente los padres están puestos para ser amados, queridos y cuidados cuando viejitos, están puestos en nuestras vidas para que nos enseñen las verdades del pacto de Dios con los hombres.
Es lo que el texto nos está diciendo. Dios ha delegado en los padres su autoridad para que se transmita esta línea. Por eso es que es tan primordial y tan importante para Dios colocar como primer mandamiento de la interrelación entre personas el hecho de que los hijos honren a sus padres. Por eso es que hay una conexión entre este mandamiento y la promesa de una vida en la tierra. ¿Sí? ¿Sí notan eso dentro del texto? Debemos entender que hay algo más en juego que la honra de un padre y una madre en este mandamiento. Que lo que realmente se ve amenazado cuando desobedecemos el mandamiento es que las obligaciones entre padres e hijos se pueden diluir. Y entonces el padre ya no va a enseñar a su hijo lo que verdaderamente tiene que aprender. No solamente es a comer, a caminar, a comportarse, no solamente es autocuidarse en el mundo, sino, hey, hijo, te quiero enseñar algo. Hay un Dios en el cielo que nos ha puesto en esta tierra con una misión. Eso es de lo que el mandamiento está hablando. Porque todo tipo de deshonra que le hacemos a nuestros padres muestra en nosotros una deficiente comprensión de lo que Dios es y de lo que hace en medio de su pueblo. Cuando miramos a profundidad este mandamiento, notamos que está colocado sobre ese rechazo natural que todos nosotros tenemos a la autoridad. ¿Sí se da cuenta de eso usted mismo en usted? Que tiene un rechazo hacia la autoridad. ¿O se siente seguro cuando usted era niño se sentía seguro de ver a su papá cuando hacía algo malo? Y hoy en día cuando anda por ahí haciendo cosas que no son, ¿se siente seguro cuando ve a un policía? Más allá de la corrupción que hay en la policía, ¿no? Obviamente nadie se siente seguro al ver un policía. Pero todos nosotros sentimos un rechazo natural hacia la autoridad. La esposa no se sujeta al esposo. No quiere hacerlo. El esposo no se sujeta a Cristo. No quiere hacerlo. Esa sujeción no nos surge de forma natural. Y notamos que este mandamiento está colocado sobre ese rechazo natural del ser humano hacia cualquier tipo de autoridad. Es por eso que la obediencia a los padres y la honra que se le debe tener en este caso es de suma importancia dentro del plan de Dios para su pueblo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta mañana? Colocando un fundamento. Así que quiero que por favor estas ideas queden claras en ustedes, porque de aquí en arriba es que vamos a construir. Si usted no entiende de qué se trata honrar a padre y madre, si usted no entiende por qué el Señor estableció esto en contra de ese rechazo natural que tenemos hacia la autoridad, tal vez la construcción que empecemos a hacer sea deficiente. Estamos viendo la carta a los Corintios y hace 8 días se nos enseñaba esto. Si usted no coloca el verdadero fundamento, la construcción que usted levante puede ser de heno, de paja o de hojarasca. Pero cuando usted coloca el verdadero fundamento, la construcción puede ser de oro, plata o piedras preciosas. Y eso es de lo que se trata esto. Colocamos este fundamento y es de suma importancia dentro del plan divino que los padres reconozcan que tienen una misión con sus hijos, pero que los hijos entiendan que la honra a sus padres es importante. Cuando no se le enseña a los niños a respetar a sus padres, cuando se les deja sin castigo, cuando los deshonran y los desobedecen, vamos a tener una generación de personas como la que vemos hoy en día, que se rechazan que se levantan contra toda forma válida de autoridad. Los niños que no honran a sus padres no pueden obedecer las leyes de un país o de una comunidad. No pueden respetar a sus maestros, no pueden respetar a sus líderes espirituales, no pueden respetar a los gobernantes, no pueden respetar a nadie que ejerza autoridad sobre ellos. Y el punto máximo de esta deshonra a los padres, y el más preocupante dentro de nosotros, es que cuando el niño no honra a su padre, no puede honrar a Dios. Y eso es de lo que nos debemos ocupar.
Permítanme hacer un pequeño paréntesis dentro de esta enseñanza. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y como lo establecimos, es un mandamiento universal porque todos somos hijos. Amén. Pero permítanme hacer un pequeño paréntesis acá y hacer una mención especial hacia los padres, al menos en dos áreas. Número uno, los padres deben ser personas a los cuales sus hijos puedan honrar. Miren, yo sé que estamos colocados en un mundo imperfecto y que todos somos imperfectos. Pero padres, madres, por favor, sean cariñosos, sean respetuosos con sus hijos, a pesar de sus limitaciones. Sean personas que merezcan honra. Este mandamiento también anima a los padres a que sean personas devotas, honestas, fieles, compasivas, sabios. Porque siempre es posible obedecer a alguien con estas características y más honrarlo. El mandamiento no está fijando un estándar de perfección. No está diciendo, padres, sean perfectos para que los honren. No. Pero en medio de sus debilidades, que al menos sus hijos puedan ver que ustedes son personas que se rinden a Dios. Sí, todos nosotros somos imperfectos. Todos lo somos. Pero de alguna manera que sus hijos puedan ver y decir en el futuro, bueno, mi papá era de un genio tremendo, pero el hombre tenía un problema y oraba. Mi mamá era difícil en su forma de tratarme, pero esa señora conocía la Biblia y me la enseñaba. Sean personas a los cuales sus hijos puedan honrar. Y número dos, sean padres que ejercen disciplina sobre sus hijos. Disciplina. Eso que hoy en día está casi prohibido decir, ¿no? Muchos saben castigar, pero cuán pocos saben disciplinar. Es necesario que nuestra sociedad vea que la iglesia tiene hombres y mujeres, padres que disciplinan a sus hijos. Porque hoy en día hemos dejado de lado el consejo de la Escritura en esto. Y la sabiduría popular está ganando terreno. Frases como, así me educaron a mí, eso me enseñaron a hacer, muestran esa deficiencia que tenemos del conocimiento de la Escritura. Eso será tema de otro expositor. Simplemente quería dejarles esos dos puntos. Pero por ahora, como un abrebocas, les dejo este pasaje. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice el Señor, ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Amén, mi hermana, muchas gracias. Entonces, número uno, ¿cuál es la profundidad de este mandamiento? No está colocado simplemente para que obedezcas y vivas para siempre. No, se trata de algo más. Se trata del hecho de que Dios establece un pacto con los hombres y pone a los padres con su autoridad para que enseñen a sus hijos sobre quién es Él y sobre cómo actúa con su pueblo. Por eso es necesario que los hijos escuchen con atención y honren a sus padres. Amén. Pero, número dos, ¿cómo obedecer este mandamiento? Volviendo al mandamiento nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Podemos extraer tres aspectos sobre cómo obedecer este mandamiento. Tres formas sobre cómo obedecer este mandamiento. Número uno, la reverencia. La reverencia. Cuando uno va a la Escritura y mira esta palabra reverencia, se da cuenta de que es contraer o doblar el cuerpo. ¿Sí? Usted lo sabe, ¿no? Una reverencia. Sencillo. Sin embargo, la palabra va un poco más profunda y dice que es humillarse o inclinarse. Mis hermanos, ustedes lo saben, uno puede hacer fácilmente una reverencia sin sentir nada, ¿cierto?
Uno puede dar un beso sin sentir nada, dar un abrazo sin sentir nada. Uno puede hacerlo. Es más, uno lo hace todo el tiempo, por conveniencia, por lo que sea. Cuando la Escritura habla de reverenciar, está conectando el corazón a lo que se está haciendo. Miren lo que tiene para decirnos Levítico capítulo 19, versículos 1 al 3. Levítico 19, 1 al 3. Habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y a mis días de reposo guardaréis, yo, Jehová vuestro Dios. Amén, mi hermano, gracias. Si ven la connotación de este pasaje, donde el Señor introduce el temer a los padres, hablando primero de su santidad y firmándolo con el yo soy el Señor su Dios. Si bien la reverencia es un acto físico, siempre debe ir acompañado con una intención del corazón. Amén. Entonces, número 1, ¿cómo obedecer el mandamiento? Por la reverencia. Número 2, sencillo, la obediencia. La obediencia a los padres es fundamental para cumplir ese mandamiento. Pero cuando uno mira en la Escritura lo que significa la obediencia, se da cuenta que hay dos acciones involucradas. Para obedecer usted tiene que escuchar y hacer. Eso es obedecer. Escuchar y hacer. Cuando los hijos de uno van creciendo y empiezan a volverse más creativos que uno, les cuesta mucho escuchar. ¿Sí les ha pasado, padres? ¿Sí? Cuando son niños escuchan, tal vez no obedecen, ni hacen, pero escuchan. Pero a medida que uno va creciendo, deja de escuchar a sus padres. ¿Y cuál es el problema de dejar de escuchar? Que usted no sabe qué hacer. Y si no escucha y hace, sencillamente no obedece. El consenso general de la Escritura para la obediencia es escuchar y hacer. Y para nuestro entendimiento del mandamiento de hoy, para saber cómo obedecerlo, se vuelve imperativo de que alguien primero escuche para luego hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que la obediencia a los padres no surge naturalmente del corazón del hijo. Ningún hijo en su sano juicio se sienta y dice: hoy voy a obedecer a mis padres en todo lo que me digan. Eso solo pasa en las películas de Paco del Toro, Armagedón Producciones. Solamente pasa ahí. Ningún hijo o ninguna hija reflexiona sobre sus caminos y dice: yo debería obedecer más a mis padres, porque esto honra al Señor. Si es su experiencia, por favor pase acá y coméntenos, porque quisiéramos saber de usted. Pero eso no pasa. La obediencia hacia los padres no surge naturalmente del corazón de ningún hijo, sino que por el contrario, el hijo siempre está mostrando su rebeldía y resiste la autoridad de sus padres. Es por eso que la Escritura es insistente en este punto. Hijo, escucha, hijo, escucha, hijo, escucha, porque de otra forma no podrás obedecer. Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Amén, muchas gracias. ¿Qué pasa con aquellos que no escuchan? No pueden hacer. Y aquellos que no son sordos. Aquellos que no escuchan se hacen sordos, mejor. Aquellos que no escuchan la instrucción de sus padres terminan en incredulidad, siempre. Hijo que no escucha y obedece a sus padres haciendo lo que les dicen, termina en incredulidad. Cuando alguien obedece a sus padres, muestra por la evidencia que cree en lo que está oyendo y por eso se pone en acción.
¿No nos pasa así con la escritura? Usted lee un pasaje de la escritura y cree en eso y se pone en acción. Eso quiere decir que obedece. Pero cuando usted lee un pasaje de la escritura y no cree en eso, entonces no se pone en acción y se vuelve un incrédulo. Desobedece a lo que está escrito allí. A veces tenemos un cortocircuito. Decimos que escuchamos, pero no es así. Y la evidencia es que no hacemos. Ahí está el problema. Ese es el bendito problema con la deshonra a los padres. Los hijos, lo decía el hermano Fiber ahorita que estamos ahí reunidos. Los hijos muchas veces son como ese perrito de taxi, ¿cierto? Siempre diciendo que sí. Pero en sus ojos se ve que quieren salir a desobedecer. Eso mismo nos pasa con la escritura, aunque no es mi tema en esta mañana. De allí que vaya implícito la responsabilidad que los padres tienen en aconsejar correctamente a sus hijos. ¿Cómo aconsejará alguien a su hijo de forma adecuada si no tiene el conocimiento de la verdad? Número 3. ¿Cómo obedecemos el mandamiento? Ayudando a nuestros padres en sus necesidades. Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Amén, mi hermano, gracias. Sin duda que los padres son los responsables por las necesidades de sus hijos. Vuelvo y les digo, no es mi tema, alguien tocará este tema de los padres. Pero las necesidades básicas que deben cubrir los padres con sus hijos son 3, ¿no? Enseñarles el bien, estorbarles en el mal y suplir sus necesidades físicas. Parte de la responsabilidad de los padres es darles a sus hijos. Pero, mis hermanos, una buena manera de honrar a nuestros padres es atender también sus cuestiones físicas. Puede llevarnos a desobedecer el mandamiento, el desatender las cuestiones físicas de nuestros padres, como era la casuística corbán de la que nos estaba hablando el texto. ¿Qué había pasado en la época del Señor? Los fariseos decían, mire, si usted tiene 10,000 pesos y su padre está pasando necesidad o su madre está pasando necesidad, usted no le puede ir a llevar eso a ellos. Eso es la ofrenda que usted tiene que traer. Eso decía la tradición. Eso lo habían colocado en el Talmud como parte de una, ¿cómo lo dice el Señor ahí? De una tradición, como parte de esa tradición que ellos habían colocado. Y el Señor le dice, ustedes están desobedeciendo el mandamiento, poniendo por encima del mandamiento sus tradiciones. Entonces se paraba el fariseo y decía, venga los 10,000 porque eso es para el templo. Usted no puede ayudar a sus padres de esta manera, porque eso es corbán, es decir, la ofrenda para el templo. Y habían impuesto esa ley allí. Así que parte de la honra que se le debe a los padres también es atender sus necesidades físicas. Podemos estar invalidando el mandamiento de Dios acerca de la honra a nuestros padres, no ayudando en lo que ellos necesitan. Muy bien. Número 3 de nuestro bosquejo principal. ¿Por qué obedecer el mandamiento? Ya hemos visto que el mandamiento tiene una profundidad pactual entre Dios y los hombres. Ya hemos visto cómo obedecer el mandamiento, pero ahora vamos a ver si hay alguna motivación para hacerlo. ¿Por qué obedecer el mandamiento? Y también podemos establecer 3 razones. Número 1, por favor no vayan a hacer caras cuando les dé esta primera motivación. Número 1, porque es un mandamiento. Leí muchos libros para llegar a esta conclusión. Mis hermanos, no podemos buscar motivaciones para obedecer la Biblia
fuera de la Biblia misma. Amén. Es sencillo. No hay otro fundamento que el que ya está puesto. Si alguien quiere establecer sobre otro fundamento, ¿qué va a pasar? Según 1 Corintios capítulo 3 nos lo enseñaban hace 8 días. Su obra será quemada por el fuego, así de sencillo. No podemos buscar motivaciones para obedecer los mandamientos de Dios fuera de la palabra de Dios. Por ello, la primera razón para reverenciar, para obedecer y para ayudar en las necesidades de nuestros padres es porque eso es un mandamiento. No hay otra razón, es un mandamiento. Y usted obedece el mandamiento o no lo obedece. No hay términos medios para con Dios. Usted honra a su padre y a su madre haciendo lo que Dios dice que debe hacer, o no lo hace y se convierte en un transgresor del mandamiento. Y si usted transgrede un mandamiento de Dios, la ira de Dios viene sobre usted. Es lo que dice la Biblia. No puedo hacer más. Quizás parezca es una razón obvia, pero si es verdad que para nosotros la Biblia es realmente esa norma de fe y conducta, entonces la voluntad de Dios que está registrada en la Biblia debe ser importante para nosotros. Si para usted no es importante la voluntad de Dios, por favor examínese a sí mismo. Mire hasta dónde realmente la palabra de Dios es para usted una norma de fe y de conducta. Porque permítanme que les diga esto en esta mañana. Tal vez usted tenga una bonita religión y venga aquí y nos sonría a todos, pero si para usted la palabra de Dios no es importante, está en el lugar equivocado. Porque es de lo que se habla aquí, de la palabra de Dios. Miren lo que tiene para decirnos Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 5, 6. ¿Sí? Entonces lo anoté mal. Yo tengo 5, 6. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. 16, 5, 16. No, Deuteronomio 5, 16. ¿Qué dice el 5? 5, 16, mi hermano. ¿Le vuelvo a leer? Sí. Por favor, sí. Se me borró el número. Honra a tu padre y a tu madre como Ese sí, Jehová gracias. tu Dios ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Gracias, mi hermano. Gracias a los que me corrigieron en esto. Bien, primero, porque es un mandamiento. Segundo, por amor y afecto a nuestros padres. Siempre, mis hermanos, cuando hablamos de amor, cuando hablamos de afecto, notamos que esto lleva un costo en sí mismos. El cuidado de los padres hacia los hijos nos muestra que sus corazones siempre están llenos de amor. ¿Sí se dan cuenta que generalmente los padres cuidan mejor a sus hijos que lo que se cuidan a sí mismos? ¿Cierto? ¿No? ¿No le pasa? El cuidado de los padres hacia los hijos es amoroso y afectuoso. Créanlo, hijos, sus padres los aman de verdad. ¿Qué es lo que le impide a los hijos amar a sus padres? Hay una razón que es básica y fundamental. El pecado. Es el pecado. El pecado de no querer obedecer el mandamiento de Dios. El pecado es lo único que no nos deja corresponder adecuadamente al amor que nuestros padres nos dan. Mis hermanos, como hijos, debemos responder con un afecto especial hacia el cuidado que nuestros padres nos han dado. Amén. No importa quién haya sido su padre o su madre, usted le debe honra, obediencia y respeto. Primero, porque es un mandamiento. Y segundo, porque de alguna manera ellos también lo amaron a usted. Como hijos, nosotros siempre debemos responder de esta forma hacia nuestros padres. Mire lo que tiene para decirnos 1 Timoteo
capítulo 5, versículos 3 y 4. Honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Amén, mi hermana, gracias. Me quedo con esas últimas líneas del texto. Y recompensar a sus padres, ¿porque qué? Porque esto es agradable delante de Dios. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto de por qué obedecer. ¿Cuál es la motivación de obedecer el quinto mandamiento? Porque hacer esto agrada al Señor. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Termino con esto porque es la gran y única motivación que como creyentes tenemos en nuestra vida. Nosotros hemos sido puestos en la tierra ¿para qué? Para agradar al Señor, para darle honra en todo lo que hacemos. Amén. Y parte de lo que hacemos es honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Estamos aquí para darle gloria y honra a Dios y para agradarlo haciendo lo que nos ha ordenado hacer. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? Señora. Es la reverencia. En el punto de la reverencia hablamos sobre esto. ¿Sí? Ahí va como implícito el aspecto. ¿Algo más? Señor. Y esta mañana tenemos varios niños. Pudiera su merced darles un consejo a los chiquitines, a los niños, así de manera como muy práctica en cuanto al asunto. Sí, señora, a los niños que aprendan que la obediencia es escuchar y hacer. Escuchar y hacer. Ahí está el punto de la obediencia a sus padres. En el momento que dejen de escuchar, se desconectan del hacer. Siempre. Siempre es así. Si usted, niño, niña, deja de escuchar, no puede hacer lo que le han mandado. Y ahí es donde entra en la desobediencia. Es muy básico y muy sencillo. Y no solamente para los niños, gracias pastor por eso, no solamente para los niños, sino para todos nosotros. Escuchar y hacer. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Algo más para terminar? Vamos. Amén. ¿No? Vamos a orar, mis hermanos, entonces. Le damos gracias al Señor por esta mañana. Mi Dios, mi Señor, qué difícil es para nosotros, no solamente como hijos de nuestros padres terrenales, sino también como hijos tuyos, poder encontrarnos con estos temas en tu palabra. La dificultad que se nos presenta, Señor, es básicamente por nuestro pecado, por nuestra arrogancia, por nuestra altivez. Se presenta, Señor, porque desconocemos muchas veces lo que tú tienes para decirnos. Y a pesar que recibimos la instrucción día tras día, Señor, semana tras semana, de lo que tú tienes para decirnos, muchas veces no queremos escuchar para poder hacer lo que tú nos has mandado. Te pido por favor, Señor, que como hijos nos perdones. Te pido por favor que como hijos nos instruyas para poder reverenciar adecuadamente a nuestros padres, para honrarlos, para respetarlos y para obedecerlos. Señor, más que ocuparnos en muchas cosas, en esta mañana solamente queremos escucharte, escuchar el consejo de tu palabra. Ayúdanos, tu Espíritu lo ha prometido, Señor, en medio nuestro.
de que no solamente colocará en nosotros el querer, sino también el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Señor, instruye a los más pequeñitos también en medio nuestro. Tú que eres un Padre amoroso y cariñoso, tú que te ocupas, Señor, de los niños, te suplico también por ellos para que a medida que van creciendo, la instrucción de sus padres venga hallando cabida también en sus corazones. Te suplico, Señor, también de forma especial por mi generación, por mis nietos, por mis nietas, por mis hijas, que en medio de la instrucción, Señor, ellas puedan también reconocer que tú eres un Padre amoroso y cariñoso, y que todos nosotros, Señor, podamos escuchar para poder hacer. Señor, glorifícate en tu palabra como siempre te lo suplico. Quedamos como siempre, Señor, en tus manos. Muchas gracias. Amén.